Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en un pasaje realmente fascinante del Evangelio de Juan, capítulo 21. Y lo que lo hace aún más especial, creo, es que ocurre después de la resurrección de Jesús. Totalmente. Es como si ese contexto de la resurrección, ¿no? Lo bañara todo con una luz diferente. Sí. Los discípulos están lidiando con una mezcla explosiva de emociones, ¿no? Duelo, incredulidad, una pizca de esperanza, y de repente reaparece Jesús. Pero no de la forma que ellos esperaban. Exacto. La escena comienza con los discípulos pescando, pero sin éxito. Y esto, fíjate, me recuerda al inicio del Evangelio de Juan, ¿verdad? Difícil. Como una especie de repetición de la situación. Una segunda oportunidad, quizás. Sí, es una observación muy interesante. Esa pesca infructuosa podría simbolizar el estado de los discípulos en ese momento, perdidos, sin rumbo, como si hubieran vuelto a la casilla de salida. La ausencia de Jesús, a quien habían seguido durante 3 años, los ha dejado completamente desorientados. Y entonces aparece esta figura misteriosa en la orilla. Sí, el texto dice que no lo reconocieron al principio. ¿Por qué crees que fue así? Estaban tan abrumados por el dolor, por la incredulidad, que no podían verlo con claridad. Puede ser una mezcla de ambas cosas. Por un lado, el estado emocional de los discípulos podría haber nublado su percepción. Esperaban una reaparición más gloriosa, quizás, y no un encuentro tan humano a la orilla del mar. Por otro lado, algunos estudiosos sugieren que la resurrección transformó a Jesús de alguna manera, haciéndolo menos reconocible. Eso sí que es intrigante. Añade un halo de misterio a la escena. Sea como fuere, Jesús les habla desde la orilla y les pregunta si han pescado algo. Claro. Responden que no. Y entonces les dice que echen la red a la derecha de la barca. Y aquí es donde la historia da un giro radical, ¿no? Sí, la pesca milagrosa es un punto clave en este relato. No solo consiguen una cantidad desorbitada de peces, 153. 153. Para ser exactos, sino que la red no se rompe. Claro. ¿Te das cuenta? En el Antiguo Testamento, las redes llenas de peces simbolizan la abundancia, la bendición de Dios. Es verdad. Es una imagen potentísima de la providencia divina, de la capacidad de Dios para proveer, incluso en los momentos más difíciles. Y fíjate, también podríamos interpretarlo como una metáfora del éxito de los discípulos a la hora de difundir el mensaje de Jesús. A partir de ese momento serán pescadores de hombres. Es un cambio de perspectiva fascinante. Totalmente de acuerdo. Y no se queda ahí. Después de este acontecimiento asombroso, Jesús los invita a desayunar en la orilla. Prepara una comida para ellos. Un detalle que a mí me parece fundamental. No es solo una comida para saciar el hambre física, ¿no? Sino también un momento de comunión, de compartir y reconectar después de todo lo vivido. Sí, y es en este contexto de intimidad donde tiene lugar uno de los momentos más emotivos de la historia, ¿no? El diálogo entre Jesús y Pedro. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Este intercambio es crucial. Las 3 preguntas de Jesús, ¿me amas?, hacen eco a las 3 negaciones de Pedro antes de la crucifixión. Claro. ¿Te das cuenta de la carga emocional que esto conlleva? Sí. Es como si Jesús le estuviera dando a Pedro la oportunidad de redimirse, de reafirmar su amor y lealtad después de su fallo. Es un momento de una intensidad increíble. Y cada vez que Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, está expresando su arrepentimiento y renovando su compromiso con Jesús. Y a cada afirmación de amor, Jesús responde con una instrucción. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Exactamente. Jesús le confía la responsabilidad de guiar a su rebaño, de cuidar de su comunidad. No solo a Pedro, sino a todos aquellos que se consideran seguidores de Jesús. La triple pregunta de Jesús, ¿me amas?, resuena a través de los siglos y nos interpela a cada uno de nosotros. ¿Amamos a Jesús de verdad? ¿Estamos dispuestos a seguir sus enseñanzas y a cuidar de los demás? Es una pregunta que invita a una profunda reflexión personal, ¿verdad? Sin duda. Y justo después de este diálogo tan conmovedor, Jesús hace una predicción, un tanto enigmática, sobre el futuro de Pedro. Le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Uf, qué frase tan poderosa. ¿Qué crees que quiso decir Jesús con estas palabras? Era una advertencia, una profecía, una forma de preparar a Pedro para lo que le esperaba. La interpretación de este pasaje ha generado mucho debate. Algunos lo ven como una predicción del martirio de Pedro, que, según la tradición, fue crucificado cabeza abajo en Roma. ¿Sí? Otros lo interpretan de forma más simbólica, como una referencia a la pérdida de libertad y autonomía que a menudo conlleva la vejez. Es una imagen muy fuerte, la idea de que al final de nuestra vida estaremos a merced de otros, sin poder controlar nuestro destino. Sin duda, estas palabras de Jesús invitan a reflexionar
sobre la vida, la muerte, el significado del sacrificio. ¿Y qué me dices del sígueme que le dice a continuación? Casi parece una orden dentro de la propia profecía, ¿no? Es un contraste muy interesante. A pesar de la dureza de la profecía, Jesús le dice, sígueme. Es como si le estuviera diciendo, a pesar de las dificultades que te esperan, a pesar de la incertidumbre del futuro, confía en mí. Sigue mi camino. Un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. Y mientras Jesús habla con Pedro, hay otro personaje presente en la escena, el discípulo a quien Jesús amaba. Este discípulo no dice nada, pero su presencia es significativa. ¿Quién crees que era este discípulo? ¿Y por qué es importante su presencia en esta historia? La identidad del discípulo amado ha sido objeto de mucha especulación. Algunos lo identifican con Juan, el autor del Evangelio. Otros sugieren que podría tratarse de una figura simbólica, que representa al discípulo ideal, aquel que está más cerca del corazón de Jesús. Qué interesante. Sea quien sea, su silencio es elocuente. Parece estar absorbiendo cada palabra, cada gesto de Jesús, como si quisiera grabarlos en su memoria para siempre. Su presencia silenciosa podría interpretarse como una invitación a la escucha atenta, a la contemplación. En un mundo lleno de ruido y distracciones, a veces es necesario guardar silencio para poder escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Totalmente. Y para terminar esta parte de la inmersión, no podemos olvidar la instrucción final de Jesús, que se dirige tanto a Pedro como al discípulo amado, y por extensión a todos nosotros. Sígueme. Es una llamada universal, un mandato que trasciende el tiempo y el espacio. Pero ¿qué significa realmente seguir a Jesús en el mundo actual? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sígueme. No es solo una frase bonita, es una invitación a un cambio radical de vida. Implica dejar atrás nuestras comodidades, nuestros egoísmos y comprometernos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Era un desafío enorme, sin duda. Pero también es una promesa de plenitud, de una vida con propósito y significado. Seguir a Jesús significa amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, perdonar a quienes nos han ofendido, luchar por la justicia y la paz. Es un camino exigente, sí, pero profundamente gratificante. Piensa en la satisfacción que sientes cuando ayudas a alguien, cuando haces algo desinteresadamente por los demás. Es verdad, esa satisfacción no se compara con nada. Y lo bonito de este pasaje del Evangelio de Juan es que nos muestra que no estamos solos en este camino. Jesús camina a nuestro lado, nos guía, nos sostiene en los momentos de debilidad. Y al igual que lo hizo con Pedro, nos ofrece segundas oportunidades, nos perdona nuestros errores y nos invita a empezar de nuevo. Exacto. Y este episodio en la orilla del mar nos recuerda que incluso después de la resurrección, incluso después de haber visto al Cristo glorificado, los discípulos siguen siendo humanos, con sus dudas, sus miedos, sus ambiciones. Y Jesús, con infinita paciencia y amor, los acompaña en su camino de crecimiento espiritual. Eso me hace pensar en Pedro negando a Jesús 3 veces. Allí vemos su lado más humano, ¿no? Asustado, impulsivo. Y aún así Jesús lo perdona y le confía una misión importantísima. Es una muestra clara de la misericordia y la confianza de Jesús. No importa cuánto nos equivoquemos, siempre hay espacio para el perdón y la redención. Lo importante es reconocer nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, hay un detalle curioso en este pasaje que me gustaría destacar. Cuando Jesús le dice a Pedro que lo siga, Pedro se gira y ve al discípulo amado siguiéndolos también. Y entonces le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Como si estuviera un poco celoso, ¿no crees? Es una interpretación plausible. Pedro, a pesar de haber sido perdonado y reconfirmado en su liderazgo, todavía tiene un toque de egoísmo, de deseo de ser el único en el centro de la atención de Jesús. Es humano, al fin y al cabo. Todos tenemos nuestras inseguridades, nuestros deseos de reconocimiento. Claro, es normal sentir esas cosas. Pero la respuesta de Jesús es muy reveladora. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es como si Jesús le dijera, no te preocupes por los demás, céntrate en tu propio camino. Exacto. Es una invitación a centrarnos en nuestra propia relación con Dios, en nuestro propio camino espiritual. No debemos compararnos con los demás, ni preocuparnos por lo que les suceda a ellos. Nuestro deber es seguir a Jesús con fidelidad, sin distraernos con las circunstancias de los demás. Es una lección importante en un mundo donde las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de la vida aparentemente perfecta de los demás. Es fácil caer en la trampa de la comparación, de la envidia, del deseo de tener lo que otros tienen. Totalmente. Nos dejamos llevar por la apariencia, por lo superficial y perdemos de vista lo esencial, nuestra propia conexión con Dios, nuestro propio camino de crecimiento espiritual. Y al final lo que realmente importa es cómo vivimos nuestra fe, cómo amamos a Dios y a nuestro prójimo. Y hablando del discípulo amado, es interesante que la tradición lo identifique con Juan, el autor del Evangelio. Si esta interpretación es correcta, estaríamos ante una muestra de humildad por parte de Juan, que no se atribuye ningún mérito especial ni protagonismo en la historia, simplemente está ahí observando, aprendiendo,
amando. Es un modelo de discipulado silencioso, pero no por ello menos profundo. Su presencia discreta nos recuerda que el verdadero seguimiento de Jesús no busca el reconocimiento ni la gloria personal, sino la unión con Dios y el servicio a los demás. Y precisamente ese servicio a los demás nos lleva a una parte esencial de este relato, la pesca milagrosa. 153 peces, una cantidad específica que ha generado mucha especulación. Es verdad, ¿por qué ese número en concreto? ¿Tendrá algún significado simbólico? Algunos estudiosos lo relacionan con la cantidad de especies de peces conocidas en la época, como si representara la universalidad del mensaje de Jesús, dirigido a todos, sin importar su origen o condición. Es una interpretación muy interesante. La abundancia de peces no solo simboliza la provisión material, sino también la riqueza espiritual que Jesús ofrece a todos aquellos que lo siguen. Es una invitación a confiar en la abundancia de la gracia divina, a abrirnos a la posibilidad de una vida plena y llena de significado. Y no solo eso, la imagen de la red que no se rompe también es muy poderosa. Podríamos interpretarla como la resistencia de la comunidad cristiana, que a pesar de las dificultades y persecuciones, ha perdurado a lo largo de los siglos. Es una imagen muy acertada. La red, símbolo de unidad y fraternidad, se mantiene fuerte gracias al amor de Dios y al compromiso de los creyentes. Y esa imagen nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué significa para nosotros hoy seguir a Jesús? ¿Cómo podemos aplicar este mandato en nuestra vida cotidiana? ¿Es la pregunta del millón? No. Sígueme. No se reduce a una frase bonita, es una invitación a un cambio radical de vida. Implica dejar atrás nuestras comodidades, nuestros egoísmos y comprometernos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. No es tarea fácil, claro. Sin duda es un desafío, pero también es una oportunidad, ¿verdad? De vivir una vida con sentido, con propósito. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdonar, luchar por la justicia. Exactamente. Y piensa en la historia de Pedro. Lo negó 3 veces. Y aún así Jesús lo perdonó. Le dio una segunda oportunidad. Le confió la misión de guiar a su rebaño. Qué ejemplo de misericordia y confianza. Es verdad, Pedro, con todos sus defectos, sus miedos, sus impulsos, se convierte en un líder. Y eso me hace pensar que a veces nos enfocamos demasiado en nuestras limitaciones, en nuestros errores del pasado. Y este pasaje nos dice, mira, siempre hay una posibilidad de cambio, de redención. Totalmente de acuerdo. El mensaje de este episodio en la orilla del mar es un mensaje de esperanza. No importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido. La gracia de Dios siempre está ahí para levantarnos, para darnos una nueva oportunidad. Y para recordarnos que no estamos solos en este camino, ¿verdad? Al igual que acompañó a los discípulos, Jesús camina a nuestro lado, nos guía, nos sostiene en los momentos de dificultad. Así es. Y no solo eso, también nos invita a mirar a nuestro alrededor, a reconocer a nuestros compañeros de viaje, como el discípulo amado que está presente en la escena, observando, aprendiendo, amando en silencio. El discípulo amado. Qué figura tan enigmática. Juan, un discípulo ideal, sea como fuere su presencia silenciosa, nos invita a la escucha atenta, a la contemplación. Y también a la humildad. Fíjate, no busca protagonismo, no interrumpe el diálogo entre Jesús y Pedro, simplemente está ahí, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Es un modelo de discipulado diferente, ¿no? No se basa en grandes acciones o discursos, sino en la fidelidad silenciosa, en la entrega incondicional. Precisamente. Y esa entrega, esa fidelidad se pone a prueba en el día a día, en las pequeñas decisiones, en las acciones cotidianas. Seguir a Jesús no se limita a un acto puntual, sino a una actitud constante, una forma de vivir. Y en esa forma de vivir no olvidemos la importancia de la comunidad, de la red que nos sostiene, como la red llena de peces que no se rompe a pesar del peso. Esa imagen es fundamental. La comunidad cristiana, unida por el amor de Dios, es una fuente de fortaleza, de apoyo, inspiración. Y al final, todos formamos parte de esa red. Todos contribuimos a su resistencia, a su capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Y para terminar esta inmersión, me gustaría retomar la pregunta que dejaste en el aire. ¿Qué significa para ti hoy seguir a Jesús? Es una pregunta que cada uno debe responder desde su propia experiencia, desde su propia realidad. Pero te puedo decir lo que significa para mí. Amar sin condiciones, servir a los demás, buscar la justicia, perdonar, tener esperanza. Qué bonito. Y no olvidemos la importancia de la escucha, de la contemplación, de ese silencio interior que nos permite conectar con la presencia de Dios en nuestra vida. Exacto. Y con esa imagen de silencio y conexión, vamos cerrando esta inmersión. Espero que te haya inspirado, que te haya dado nuevas perspectivas sobre este pasaje tan rico del Evangelio de Juan. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta